En la reciente temporada 16 de Overwatch 2, Blizzard introdujo la mecánica de poder votar para poder banear a 4 héroes de las partidas competitivas. Debido a esto, muchas personas se enseñaron con esos héroes castrosos de los cuales antes solo podían mostrar su odio por internet. Al menos en el competitivo, de todos los baneos de héroes el que más se destaca y por mucho es el de Sombra, llegando a ser baneada 9 de cada 10 partidas, siendo un problema más que gravísimo para el héroe y los que la juegan, además de también evidenciar no solo la falta de habilidad de muchos jugadores, sino varios problemas de diseño que Blizzard tiene en cuanto a sus héroes, sobre todo en consola, donde la gente dura un año para girar la cámara, debido a la palanca, que hace que voltearte sea más lento que en PC, por lo que Sombra es un héroe especialmente odiado en esa plataforma, aún teniendo counters que la intenten controlar en el equipo. Ante todo esto la compañía ya dijo que se iba a poner a trabajar para salvar a Sombra, para que los que disfrutan del héroe la puedan seguir jugando en el competitivo, a puertas de lo que podría ser un futuro 50º rework del personaje. Hoy estamos aquí no para hablar de un futuro rework, sino de una propuesta que la misma comunidad le pide a Blizzard de volver a Sombra un support, y que no siga siendo el DPS que te aparece por la espalda y te molesta para que se vaya a las sombras con el más mínimo daño, por lo que hoy vengo a dar mi opinión al respecto, de cómo yo veo al héroe en este rol y hacer un poco de futurología para tratar de adivinar cómo serían sus habilidades si de verdad la pasarán a soporte, siendo que Sombra es uno de los DPS que yo más jugaba de dicho rol, y que soporte es mi segundo rol principal. He escrito esto con base en la enorme experiencia que yo tengo en el juego, y tengo que decir desde antes que debido al kit de habilidades de Sombra, si la pasarán a support, probablemente sería uno de los supports más OPs en el juego. Empecemos con su arma principal, que pueda tanto curar como hacer daño, como la de Juno, o la de Ana, y claro debido a este cambio y debido a que su arma tiene 60 balas, le bajaría tanto el daño como la sanación que fuera a hacer, como a entre 2 y 4 de daño y healing por bala dependiendo la distancia. El hackeo, solo serviría para los aliados, y sería una especie de Susu de Kiriko, solo que menos roto, pudiendo bustear y quitar los efectos de estado a un solo aliado, preferiblemente el tanque, para así salvarlo o ayudarlo a avanzar. El teleport se lo dejaría, aunque mi duda sería la invisibilidad, ya que creo que solo con teletransportarse a una larga distancia, ya le da mucha supervivencia, siendo que su gameplay pasaría a estar enfocado en permanecer en la backline aliada, aunque si no se vuelve invisible, ¿qué sentido tiene el nombre Sombra? El virus se lo quitaría para ser el típico support con solo 2 habilidades, la de huida, y la que salva a sus aliados, y la mejor parte, el Impi sería una de las ultis más poderosas en su rol, le dejaría el efecto que ya causa a sus enemigos de bajarles como el 25% de su salud, negándoles sus habilidades, y de paso busteando un poco a los aliados dándole escudos azules, siendo una ulti más que OP y única, al ser tanto defensiva como ofensiva. Pero si esto te parece desbalanceado, perfectamente su ulti se puede quedar tal y cual está ahora, siendo como la ulti de Hilary, que solo sirva para matar, aunque también pueden cambiarla, y darle la vuelta a la moneda, y esta al activarse le aumente el daño que inflijan sus aliados y otorgarles escudos azules, para que estos puedan tanquear el daño que puedan sufrir al avanzar. El personaje como tal, como verán, tendría una alta movilidad, por lo que para que también no sea tan frustrante jugar contra ella, le bajaría la salud a 200 para que sea bastante vulnerable, y saber moverte y posicionarte sea de gran importancia. Tal vez muchos jodan y bromeen con esto diciendo que ya que estamos de cambiar a héroes de rol, que hagan que Mercy sea tanque, que dicho sea de paso, también necesita cambios, no tan drásticos como los de Sombra, pero sí un cambio para que sea útil. Miren que un héroe cambie de rol no es descabellado ni raro, ya que para los que no lo sepan y sean nuevos en esta hermosa comunidad, esto ya ha pasado antes, como por ejemplo con Doomfist, que cuando salió a finales de Overwatch 1, salió como un DPS, que después fue cambiado a tanque, por el hecho de que como DPS, se sentía incómodo de jugar contra él. También Symmetra, que fue un support en su momento y que fue cambiado a DPS, ya que esta hacía más daño que cura literalmente. También tenemos que tener en cuenta que Blizzard ya ha experimentado con cambiar a Sombra al rol de support, ya que en la temporada 10, tuvimos el evento de Mirrorwatch, en donde como si fuera una realidad alternativa, los buenos de Overwatch se vuelven malos, y los malos de Talon buenos, en donde tuvimos una Sombra support, que al hackear a sus aliados con poca vida, hacía que estos la restauraran rápidamente en un breve periodo de tiempo, por lo que las probabilidades de tener una Sombra de apoyo aumentan, teniendo en cuenta estos antecedentes, siendo algo que tiene que suceder urgentemente, al menos si se quiere salvar al héroe de los baneos, y es que lo de Sombra es algo
algo especial, que a pesar de que actualmente otros héroes también están teniendo tasas de baneo similares, lo de Sombra es un problema que viene acarreando el héroe desde que salió en aquel lejano 15 de noviembre del 2016, y que Blizzard no ha podido solucionar a pesar de ya haber gastado un montón de recursos en reworks, y que otro rework no va a solucionar. No importa que le cambies, la única manera de salvarla es cambiar al héroe a un rol, en el que no moleste al montón de skillsus, que no saben jugar contra ella, además de que cambiarla de casilla hará que a las personas se le quite ese tip nervioso predeterminado, ya de siempre tocar el mismo lugar para banearla. Sé que este cambio podría ir en contra de la esencia de lo que es el héroe en sí, pero es eso o que esta nunca se pueda jugar jamás en el competitivo, y bueno, esa ha sido mi opinión al respecto del tema, y mi visión de cómo yo veo al héroe en el rol de support. Ustedes también me pueden compartir su opinión de lo que opinan al respecto, o compartir tu propia visión de cómo ves a la Sombru en este rol. De mi parte eso ha sido todo. Por aquí arriba te dejaré otro video de Overwatch, si es que en el futuro hago otro, igual te dejo otro video que puedas tal vez disfrutar.